Muy bien, pues durante esta semana estuvimos leyendo prácticamente el libro de Números, ¿verdad? El libro de Números, vamos ahora sí, conforme a nuestro calendario de lectura, vamos al libro de Números, capítulo 9. Para nuestras visitas, les recordamos, bueno, nosotros tenemos un calendario mensual, con el propósito de terminar de leer la Biblia en un año. Entonces, conforme a las lecturas que tenemos en la semana, pues yo elijo unos textos o un pasaje y de eso predicamos el siguiente domingo. De hecho, hoy en la tarde, les voy a mandar vía digital el calendario, que ya empezaría el día de mañana. Si ustedes observan ya en nuestra página, ya aparece el calendario del mes de diciembre 2025, ¿no? Entonces, al ratito, pues les voy a estar mandando un mensaje. Bueno, pues vamos al libro de Números, capítulo 9. Algo interesante que nos dice desde el versículo 1, dice lo siguiente: un año después que Israel saliera de Egipto, el Señor le habló, etcétera, etcétera. ¿En qué tiempo nos estamos ubicando? ¿A un año de qué? De que salieron de Egipto, ¿sí? Ya parece entonces que había pasado. ¿Qué cosas habían pasado? Cosas terribles que hizo el pueblo de Israel. La adoración, Moisés rompió las tablas de la ley, etcétera. O sea, prácticamente ya el pueblo de Israel ya tenía como que ciertas cosas turbias, ¿verdad? Turbias en su forma de adoración. También veíamos, de hecho, las semanas pasadas, Levítico, ya las instrucciones a los levitas, el hecho de que se tenían que arrepentir de sus pecados, el ofrecimiento referente a los sacrificios, o sea, Dios estaba ordenando ciertas cosas, ¿sí me explico? Entonces, ¿y todo sucedió qué? En su primer año. Todo eso ocurrió en su primer año. Lamentablemente, el pueblo de Israel tuvo que aprender muchas cosas, pues de cierta forma, no tanto a la mala, sino con base a la corrección que Dios da, pues lamentablemente el pueblo de Israel tuvo que sufrir hasta que llegó un momento en el cual vamos a leer a partir del versículo 15. ¿Sí? Quiero otra vez citar lo que ya hemos visto en el libro de Levítico, porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque ya aparece entonces el hecho de que los sacrificios ya estaban presentes dentro de esta liturgia, era porque el pueblo de Israel ya le estaba pidiendo perdón a Dios a través de los sacrificios. ¿Sí me explico? Entonces, ahora en el versículo 15 del Números capítulo 9 dice: el día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió, pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurrió siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel se levantaba del campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. De esa manera, los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí permanecían ahí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo, entonces el pueblo se quedaba por pocos días como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Versículo 21.
Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se levantaba a la mañana siguiente, pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Versículo 22. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, un mes, un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponían en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Israel. Moisés, perdón, por medio de Moisés. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué actitud tenía el pueblo de Israel? Ya había aprendido, ya había visto la forma de cómo que reconciliarse primeramente con Dios a través de qué? De los sacrificios, ¿sí? Ya el tabernáculo, ¿para qué servía? Para eso, ¿no? Era la presencia de Dios, ¿sí me explico? Ya sea que se elevara, que bajaba, ellos entendían de qué forma iban siguiendo a Dios. Ahora, qué interesante, y quiero resaltar otra vez versículo 23. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes de quién? Del Señor y obedecían ¿qué? Todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Y vemos uno de los pequeños capítulos o pequeños tiempos en los cuales el pueblo de Israel estaba como con Dios. ¿Estaba bien o estaba mal? Estaba bien. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Y acampaban y viajaban bajo las órdenes del Señor, dice, y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. ¿Estaban bien o estaban mal? Estaban bien. ¿Sí? ¿Cuál es el libro antes de Números? Levítico. ¿Y qué importancia tiene Levítico? ¿Qué habla Levítico? ¿Acerca de qué? Lo acabamos de decir, de los sacrificios. Entonces, ahora el pueblo de Israel tenía que romper esa barrera a través de los sacrificios, pedirle perdón a Dios, tenían que ¿qué? Reconocer que eran pecadores para que a su vez pudiesen presentar la ofrenda. Si no reconocían pecadores, ¿servía la ofrenda? No, ellos tenían que reconocer que eran pecadores, presentar la ofrenda y reconciliarse con Dios. Por eso es que podemos ver a un Israel ahora, como diríamos, tranquilo, así manejable, ¿no? Ya entendían que estar, no está bien estar mal con Dios. Ya entendían que no está bien estar alejados de Dios. Ya entendían que no está bien conservar el pecado en las vidas de ellos mismos, sino es estar bien con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el tabernáculo que reflejaba la presencia de Dios dentro del pueblo de Israel, ¿qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Simplemente que obedecía. Se levantaba, si había que marchar, marchaba. ¿Cuánto tiempo? ¿Ellos lo decidían? No, lo decidía quién. Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Aquí en este periodo de tiempo vemos cómo Dios realmente estaba guiando a su pueblo Israel. Pero el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel estaba dejando que Dios, ¿qué? Lo guiara. Si el pueblo de Israel, y como lo vemos, vamos a ver más adelante, en otros capítulos más adelante, se revelaba, ¿qué pasaba? Dios podía, cuando el pueblo de Israel se rebelaba en contra de Dios, ¿se decía que Dios guiaba a Israel y Dios bendecía a Israel? No. Cuando Dios guiaba, cuando Israel se dejaba guiar por Dios, ¿Dios bendecía a Israel? Sí, sí. ¿Qué vemos? ¿Eso fue en qué año? En el primer año. ¿Sí? En el primer año. Capítulo 10. Números, capítulo 10. En el capítulo 10, versículos del 11 en adelante, dice lo siguiente: durante el segundo año después que Israel saliera de Egipto, entonces, qué interesante, del capítulo 10 del capítulo 9 al capítulo 10, ¿cuánto tiempo pasó? Un año, ¿sí?
Pudieron haber pasado muchas cosas, pero por lo menos nos dice aquí Números que por lo menos en ese año o segundo año, el pueblo de Israel, ¿cómo se comportó con Dios? Obediente. ¿Sí? Dios realmente lo seguía porque el pueblo de Israel dejaba que Dios lo guiara. Capítulo 10, versículo 11, nuevamente, durante el segundo año después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto del Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Versículo 13. Cuando el pueblo salió por primera vez, siguiendo las instrucciones que el Señor había dado, por medio de Moisés. ¿Qué podemos ver ahí? Todavía en el segundo año el pueblo de Israel todavía era guiado por Dios. Sí. ¿El pueblo de Israel era rebelde? No, era guiado por Dios. Dios podía guiar a su pueblo de Israel porque el pueblo de Israel era obediente a las instrucciones que Dios le daba a su pueblo a través de Moisés. Pero lamentablemente sabemos nosotros la historia, ¿verdad? Números capítulo 10, versículo 29. Una de las cosas que pueden pasar cuando uno está bien con Dios, cuando el pueblo de Israel está bien con Dios, hay un reflejo muy hermoso. Del versículo 29 en adelante dice lo siguiente: un día Moisés le dijo a su cuñado Hobab, hijo de Reuel, el madianita: vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo: yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. No, no iré, respondió Hobab. Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, rogó Moisés. Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven, sé nuestro guía. Si sigues con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. ¿Sí? Versículo 33. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. 35. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba: levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti. 36. Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. El pueblo de Israel estaba bien. El pueblo de Israel estaba bien con Dios. Todavía vivían conforme a las promesas de Dios. De hecho, esto que les comento, ¿cuál sería un reflejo? El pueblo de Israel estaba bien con Dios y Moisés, ¿qué le decía a una persona que no estaba conforme a las promesas de Dios? ¿Qué le invitó a qué? A que se uniera. ¿Sí? Que lo iban a tratar bien, porque también, ¿qué dice? Y compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. ¿Sí? Porque es algo inherente. Si uno está bien con Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Le vamos a estar compartiendo a la gente. Si uno está bien con Dios, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Compartirle de las buenas nuevas de salvación a las personas. Es lo mismo que estaba haciendo Moisés. Estaba bien el pueblo de Israel, ya habían entendido la forma de cómo perdonar, ponerse a cuentas con Dios a través de los sacrificios, ¿sí? Estaban siendo obedientes, estaban siendo guiados por Dios y por consecuencia Moisés quiere compartir esas bendiciones con los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, también es un ejemplo para nosotros el hecho de que cuando nosotros estamos, y deberíamos siempre estar bien, ¿verdad? Nosotros deberíamos siempre que ser guiados por Dios o hacer nuestra santa voluntad.
estar guiados por Dios. Que si Dios dice, ve para allá, ve para allá. Si Dios dice, ven para acá, ven para acá. Si Dios dice, el culto es a las 11, ¿el culto es qué? A las 11, no a la 1, no a las... ¿Sí me explico? Es a las 11. ¿Sí me explico? Si hay que leer, hay que leer. Que el hermano va a mandarte el calendario, hay que leer el calendario. Que hay que orar, también hay que orar. ¿Sí? Son cosas en las cuales Dios guía nuestras vidas. Son cosas en las cuales Dios nos provee. ¿Sí me explico? Para que nosotros podamos tener una madurez espiritual. Pero imagínense, si yo no estoy bien, si alguno de nosotros no estamos bien, vamos a querer o inclusive nos vamos a sentir bien al compartir el mensaje de salvación. No, no. ¿Lo vamos a invitar a nuestra iglesia? No, no, porque ¿qué tal si se entera cómo soy? ¿Sí me explico? Sí, me va a decir, es que acá en la colonia o en la calle o en nuestra cerrada, así el muy mal hablado, ¿no? El muy broncudo, el muy esto, pero en la iglesia hasta llega y barre, ¿verdad? ¿Qué diferencia de esta persona? Y a todos les dice, bienvenidos, bienvenidos. ¿Sí se dan cuenta la incongruencia? Pero cuando una persona realmente es guiada por Dios, cuando realmente una persona es obediente para con Dios, es una persona que con gusto siempre va a compartir el Evangelio. Siempre va a tener eso de que ha recibido para darlo. Siempre, si ha entendido sobre la gracia de Dios, va a querer compartir de la gracia de Dios, como lo hizo en Moisés. Pero todo esto era consecuencia de qué? De que estaban bien o estaban mal con Dios. Estaban bien, ¿sí? Por ahí, lamentablemente, a veces se da ese ejemplo, ¿no? De que pasan años, así como vecinos, y de repente, imagínense, ¿no? Qué tremendo sería de nosotros que igual el vecino un día llegara y dijera, no, pues es que ya he creído y te quiero compartir el evangelio, ¿no? Y yo, pues, ¿qué crees? Pues es que soy pastor, mira, soy pastor. ¿Y cómo nunca me dijiste, verdad? Bueno, sí saben, ¿eh? O sea, sí saben, sí saben. ¿Y cómo nunca me dijiste? ¿O que eres de la secreta o de qué? O sea, tristemente, muchas veces también el hecho de no compartir es un reflejo de que nos da pena, puede ser hasta como somos. Sabemos que no estamos bien, ¿sí? Y no queremos compartir porque no sabemos, no queremos ser expuestos por la gente, ¿sí? Lamentablemente eso no tiene que ocurrir, eso no tiene que ocurrir en personas que son guiadas por Dios, ¿sí? Bien, seguimos adelante. En Números, capítulo 11. Tristemente después de que, digo tristemente, porque tristemente después de que iban bien las cosas con el pueblo de Israel, que había un reflejo por parte de Moisés para compartir las bendiciones de Dios con personas que no eran parte de las promesas de Dios, vemos en Números capítulo 11, versículo del 11 del versículo 1 al versículo 3, dice lo siguiente. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces, el Señor, entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. ¿Qué fue lo que vimos hoy en la mañana en la escuela dominical? ¿Sí? Dios va a permitir que tengamos pruebas. ¿Tentaciones? No, pruebas. ¿Con qué propósito? Para crecer, para que nuestra fe crezca, se fortalezca. Entonces, recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, su forma de obrar con los que dicen que han creído en Él, ¿cuál es la forma? A todos los pone a prueba, ¿sí?
Antes del rey, antes de Israel, ¿a quién puso a prueba? Y lo vimos. ¿A quién? A Job, ¿verdad? Ahora, ¿a quién estará poniendo a prueba? Al pueblo de Israel. Ahora, el hecho de que estuvieran teniendo carencias, el hecho de que no tuviesen todas las cosas que tenían en Egipto, ¿qué era lo que Dios trataba con ellos? Que ellos empezaran, ¿qué? Que creer. Ya, ok, ya estaban siendo guiados, ellos estaban dejando guiar, pero eso era muy simple, ¿no? Hacían las cosas muy religiosas. Simplemente, y lo hemos dicho aquí, ser religioso es lo más fácil. ¿Sí? Igual puedo llegar temprano, leer mi calendario, el orar, el hacer esto, el hacer el otro, el apoyar aquí en la iglesia, y lo puedo hacer de una forma religiosa, buscar a Dios de una forma religiosa. Pero Dios no busca religiosos, ¿verdad? Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y como tales, ¿cómo se va a reflejar de un verdadero adorador en espíritu y en verdad? A diferencia de uno religioso. ¿Cómo se va a diferenciar? A través de las pruebas. Si realmente cuando vengan las pruebas, realmente una persona, como dice Jacobo, como dice Santiago, bienaventurado a el que resiste las pruebas y las tentaciones, ¿sí? Y que las vence, ¿sí? Esa persona mostrará realmente que es su qué, un verdadero adorador en espíritu y en verdad. El pueblo de Israel seguía y obedecía a Dios de una forma que religiosa, pero cuando ellos ya empezaron a tener pruebas, ¿qué empezaron a qué? Empezaron a renegar, empezaron a quejarse. Pregunta, ¿eso sería motivo para que Dios se enojara? Sí. ¿Sí? Pareciera ser que está así como el novio y la novia, ¿verdad? Y que están, ¿por qué ya no me mandas el mensajito del emoji tal? Es que con ese me siento que me dices que me amas mucho. Es que me mandas el otro y como que siento que te siento muy fría, ¿no? Así, no, es que, sabes, yo ya te dije que te amo, ¿no? O que te quiero, que te amo. No, es que dudas. ¿Qué pasa? Se enoja, ¿verdad? O sea, si te estoy diciendo que te amo, ¿por qué estás dudando que te amo? ¿Sí me explico? ¿Sí? O igual él hacia ella. Si yo te estoy diciendo que te amo. ¿Sí me explico? ¿Qué pasará con Dios? Si Dios dice que nos ama al pueblo de Israel, que lo ama, que lo guía, que le va a proveer, ¿por qué el pueblo de Israel estaba dudando? ¿Sí? Era motivo, ¿sí tiene Dios motivo para molestarse? Porque no solamente es, recordemos, sí, Dios es una persona, pero es Dios. Y Dios es limpio, es santo, es su palabra la cumple, ninguna promesa se le olvida, no es un olvidadizo en lo que él ha prometido, es fiel, es confiable, para que a buena hora el pueblo de Israel diga, ay, es que como que este Dios que nos sacó de Egipto, pues como que no es el bueno, ¿verdad? Como que no es el verdadero. ¿Sí me explico? Y tristemente el pueblo de Israel tuvo que sufrir el enojo de Dios. Y como dice aquí, otra vez, el pueblo comenzó, versículo 1 del 11, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, ¿sí? Y nada más para echarle más sal a la herida, ¿verdad? ¿Alguien se ha quejado aquí de Dios? Levante la mano. Ah, ¿verdad? Sí. Entonces, tristemente, ha habido cristianos que se han quejado de qué? De tener privaciones. Ay, Señor, imagínense yo, Señor, ¿por qué yo no tengo un Tesla allá afuera? ¿Por qué tengo un bocho y está descompuesto? ¿Sí? ¿Por qué que no me quieres? Yo te estoy sirviendo, estoy trabajando para ti. ¿Por qué tú no me provees eso? Eso es una queja. ¿Sí? ¿Y está bien o está mal? Está mal. No lo he hecho, pero está mal. Está mal si lo hiciera, ¿no? Sí, igualmente personas que se quejan por su trabajo, se quejan por su horario, se quejan por
la esposa que tienen, se quejan por el esposo que tienen, se quejan por los hijos que tienen, se quejan por los nietos, se quejan por la casa, se quejan porque hay mucha gente en el metro, se queja porque Tizayuca sale cada vez que quieren. O sea, ¿sí me explico? Se quejan absolutamente por todo. ¿Sí? ¿Qué vimos hoy en la mañana? Dios tiene el control de todo. Y si Dios permite que vivamos ciertas cosas, ¿para qué? Para madurar, para tener paciencia. No porque nos enojemos, Dios lo va a dejar de hacer, ¿verdad? No porque, ay, imagínense, yo bien enojado porque Dios permitió que el camión de Tizayuca se le ponchara una llanta y llegara tarde a mi trabajo, ¿no? Entonces yo bien enojado, imagínense Dios diciendo, ay, se enojó Eduardo, ay, ya no le voy a mandar esa prueba. No, ¿sí me explico? Lo va a hacer y lo va a seguir haciendo y lo seguirá haciendo. ¿Hasta cuándo lo va a dejar de hacer? Hasta que yo madure, hasta que yo aprenda a resolver las cosas conforme a qué, conforme a mi forma, no, conforme a la guía, conforme a lo que Dios me está llevando y guiando. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos nosotros culpar a Dios ni estarnos quejando de que, ay, es que lo que me pasa, es que esto, es que no. Tristemente, el pueblo de Israel desconfió de Dios y algo que me llama mucho la atención dice, y el Señor oyó lo que decían. Pues ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde esté? ¿No se escucha? Sí. ¿Escuchó al pueblo de Israel? Sí, exactamente, palabra por palabra. Y uno le podría decir a Dios, o aquí el pueblo de Israel podría decir, no, Dios, yo no dije eso. Lo estás malinterpretando, ¿no? O sea, no, yo no dije eso. ¿Sí me explico? ¿Sí? No, no podemos decir eso con Dios. ¿Dios es justo? Sí. Y Él nos va ahora sí que conforme a su justicia, nos va a tratar. ¿Sí me explico? Si nosotros somos injustos, Él nunca va a ser injusto y Él nos dará las recompensas de nuestras actitudes. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. ¿A quién mató? Al pueblo, parte del pueblo de Israel. ¿Sí? Ya vimos esa diferencia, ¿verdad? De entre matar y asesinar. Bueno, ¿a quién Dios mató? ¿A quién Dios juzgó? Porque está ejerciendo el juicio. Parte del pueblo de Israel, su pueblo amado. ¿Y nosotros qué somos? ¿Sí me explico? Hebreos 12, ¿qué dice? Porque Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, Dios no se va si es para nuestro beneficio, Dios no se va a tentar la mano. ¿Sí? Dios también disciplina. Y eso es importante que lo entendamos. Si nosotros desconfiamos de Dios, vamos a tener las consecuencias de nuestra desconfianza de Dios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Alguna raíz de amargura que se haya generado? No, bien. Seguimos adelante. Algo que también puede surgir, lamentablemente, cuando empezamos a quejarnos y dejamos de ser guiados por Dios, pasa lo siguiente. Versículo 4, capítulo 11, versículo 4. Dice, entonces la que gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto y el pueblo de Israel, que dice, también comenzó a quejarse. Uno dirá, bueno, ¿y como dice aquí, esta gentuza extranjera, qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Sí? Y dice ahí que prácticamente en una ocasión diferente, otra vez empezaron, ¿qué? A quejar, ¿sí? Y lamentablemente estos que no son de la promesa,
Dios no les prometió a esta gentuza extranjera la tierra prometida, ¿verdad? ¿A quién sí? Al pueblo de Israel, pero a la gentuza extranjera no. ¿Y quiénes fueron los que empezaron a quejarse? La gentuza extranjera. Los que son, ¿qué? Externos a los que son hijos de la promesa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, lamentablemente, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Se dejó, ¿qué? Influenciar por gente externa. Se dejó influenciar por gentuza extranjera, gente que no tenía la promesa de Dios, se dejó influenciar. ¿Sí? Y nuevamente el Dios hizo un juicio. Ahora, ¿cómo podemos entender esto o aplicarlo en nuestra vida? Cuando nosotros decimos que somos guiados por Dios, cuando nosotros decimos que vamos bien con Dios, tenemos buena relación con Dios y de repente empiezan las pruebas de la vida, muchas veces podríamos pedir recomendaciones o saber, oye, ¿tú qué harías? ¿A quién? ¿A gente madura, gente que conoce a Dios, gente que conoce a Cristo o con un Juan Pérez, compañero de mi trabajo que está peor que yo? ¿Sí me explico? A veces pedimos consejos de las personas que menos conocen a Dios. Pedimos consejos o nos dejamos guiar muchas veces por personas que no son hijos de la promesa, que no conocen a Dios y que lamentablemente hasta inclusive pueden, son muy influyentes. Y estamos hablando de amigos, pero si dijéramos de familias, si mi papá no creyente empieza a influir en mi vida, en mi matrimonio, de cierta forma, y contrario a la voluntad de Dios, y digo, sí es cierto, papá, tienes razón. Y es más, hasta digo, sí es cierto, papá, tienes razón. Dejo a Diana y a los niños y me voy con otra mujer. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O si fuera mi mamá, ¿sí? ¿Qué pasa si fuera mi mamá? No, hijo, es que recuerda, ¿a quién conociste primero? A mí, que soy tu madre, ¿verdad? Y como yo soy tu madre, a mí, así que yo fui primero y a ella hazla a un lado. Me tienes que deber aquí, más a mí como, porque soy tu madre y te di la vida, ¿no? Así ese tipo de comentarios que a veces hacen las mamás de mala forma. Sí es cierto, mamá, sí es cierto. Voy a ser más obediente para contigo y voy a alejarme de Diana y de los niños. Y si tú eres mi mamá, eres mi adoración. Si nos dejamos influir de esa forma, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Tristemente, por no seguirnos dejando guiar por Dios, las cosas no van a funcionar. ¿Me explico? ¿Sí? Las malas personas, inclusive podemos decir familiares, papá, mamá, hijos, primos, hermanos, ajenos a la promesa, ajenos a Dios, ajenos a Cristo, que nos den recomendaciones para empezar a dudar de Dios, para empezar a desconfiar de Dios. Lo mejor es que hacerles caso o ignorarlos. Ignorarlos. ¿Sí? Porque si nos dejamos ser influenciados por ese tipo de personas, lo único que ¿a quién va a juzgar Dios? Por desconfiar. ¿Sí? Por desconfiar. ¿Sí? Y algo que también me recarga mucho en la cabeza es cuando Dios está juzgando a Adán y Eva. ¿Sí? Y cuando juzga al hombre le dice, y por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. ¿Y qué fue lo que le dijo Eva al hombre? Ten, mi amorcito, cómete este fruto nuevo. ¿Sí? Que don Brian Satanás nos lo dio. ¿Sí me explico? Entonces, por cuanto escuchaste a alguien, ¿sí? ¿Contrario a qué? A la desobediencia a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, dijo, por cuanto escuchaste a tu mujer y prácticamente Dios está diciendo, a mí me ignoraste, a mí me ignoraste. Entonces, si me ignoras a mí,
Si ignoras lo que la forma en cómo te estoy guiando, si ignoras la forma en cómo te estoy llevando, a ver, ve allá con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu vecino, con tu amigo, con tu lo que sea, a ver si ellos te pueden librar en el día del juicio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dios se molesta y Dios tiene razón de molestarse cuando nosotros desconfiamos de Él. ¿Sí? Cuando nos dejamos influenciar por personas que nada que ver. ¿Sí? Entonces, igual, y hasta para venir aquí a la iglesia, ¿no? O sea, decir, ay, no, ¿para qué vas? Nada más vas a ir a perder tu tiempo. Sí, pues ya el hermano manda los videos, pues ya después los ves. Sí, y ya. Sí, entonces, todo ese tipo de cosas, el hacerle caso a ese tipo de recomendaciones y alejarte de la dirección de Dios, no va a llegar a nada bueno. En este mismo capítulo, capítulo 11, versículo 33 en adelante, dice lo siguiente: a pesar de que ellos querían carne, a pesar, ya, si ustedes recuerdan el capítulo, lo de las codornices, etcétera, al final concluye este tema, dice, del 33 al 35, dice, pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot, Ataba, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas viajaron de Kibonanat y donde quedaron por algún tiempo. Entonces, tristemente, ¿cuál fue la consecuencia de ser influenciados? Bueno, Dios sí les dio carne, tenga, ¿no? Casi, casi les digo, y hasta que se les salga por las narices, ¿no? Atásquense, ahora sí que molesto, ¿no? Molesto, pero aún así Dios se enojó y se encendió su ira en contra del pueblo. Dice, otra vez dice, pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. No dejó de castigarlos, no dejó de disciplinarlos, porque tristemente el pueblo de Israel había sido malamente influenciado por la gentuza, como dice aquí, la gentuza extranjera, por gente, como diríamos, ajena a las bendiciones de Dios. Fue prácticamente parte de los grandes pecados del pueblo de Israel en contra del Señor. Y quiero que regresemos bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 10, ya prácticamente vamos a concluir. Ya este pasaje ya lo hemos citado, ya lo hemos predicado, pero solamente quiero tomarlo para que nosotros podamos entenderlo. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 10. ¿Ya estamos ahí? 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Que acabamos de leer una situación ahí en el libro de Números, capítulo 10, capítulo 11, una situación muy vergonzosa del pueblo de Israel. Vimos los primeros 2 años de Israel, estaban siendo guiados por Dios de una forma bien, ellos se podían reconciliar con Dios a través de los sacrificios, empezaron a tener problemas, pero el pueblo de Israel empezó a desconfiar de Dios. Aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 en adelante dice lo siguiente: esas cosas sucedieron como que una advertencia para quienes, para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Y el pueblo de Israel, ¿qué codiciaba? ¿Qué decía? Que algunos codiciaban la carne de qué? De Egipto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién está escribiendo primero a los Corintios? Pablo. ¿A quién? ¿A una iglesia gentil o judía? Gentil. Entonces, ¿será que nos toque a nosotros? Sí, ¿verdad?
va muy directamente a nosotros. Entonces, ese acontecimiento que ocurrió, como dice aquí, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como lo hicieron ellos. 7, ni rindamos culto a ídolos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que aquí no rindimos culto, no nada, ¿verdad? Espero que también no ahora con porque tristemente también hay gente que se dice cristiana, pero sigue creyendo en los horóscopos, ¿verdad? Sigue creciendo en el destino, sigue creyendo en la suerte. No. Bien, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo se alegró con abundante comida y bebida y se entregó a a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Versículo 9. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, ¿sí? Porque, ¿por qué no dice directamente a Dios? Sí, somos creyentes, pero no podemos llegar a Dios si no es por medio de Cristo. ¿Sí? Él es nuestro mediador. Ok. Dice, ¿cómo hicieron qué? Algunos de ellos. Y luego murieron mordidos por serpientes y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Por ejemplo, ahorita no digan, ay, la hermana Lucina, o sea, no estén murmurando de la hermana. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo lo planeamos antes de la enseñanza. ¿Va? Gracias. Bien, hermana, fue justo en el momento. Entonces, dice, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Versículo 11. Estas cosas le sucedieron a ellos, ¿qué dice? Como ejemplo para quienes, para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y nosotros somos los que vivimos, ¿qué? En el fin de los tiempos. Entonces, lo que hemos visto en el libro de Números y seguiremos leyendo y viendo en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento será como que advertencia y como ejemplo, ¿sí? Porque de cierta forma Pablo nos está diciendo, de cierta forma, cosas en las cuales Dios disciplinó al pueblo de Israel por hacer ese tipo de cosas, a nosotros también nos puede llegar a pasar ciertas cosas. Sí. Ah, es que soy hijo de Dios y sí, pero Dios disciplina a todo aquel que recibe como hijo. Pero si realmente eres hijo de Dios, pues tendrías una actitud completamente diferente. No practicarías el pecado, no estarías en pecado, no querrías buscar seguir viviendo en pecado. Serías completamente diferente. ¿Sí me explico? Entonces, cada detalle que nosotros podamos ver en situaciones vergonzosas, situaciones de pecado con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, es de mucha orientación para nosotros, sea para buen o sea más bien para evitar lo malo y seguir lo bueno. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Casi, era al mismo tiempo. Era al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.